Sexta parte. Quien ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, mas para esta hora he venido. Juan 12 del 25 al 27. Cuando uno queda completamente inválido, experimenta extrañas reacciones. Las primeras las padecí en abril de 1934, las segundas más penosas en agosto de ese mismo año. Para una persona activa, pasar del movimiento, aunque se trate de un movimiento reducido y muy relativo, a la inercia siempre es penoso. Y yo era una persona muy activa. Tener que depender de los demás y hacerse servir es humillante, si antes uno se valía por sí mismo y servía también a los otros. No siempre los que nos sirven recuerdan cómo les servimos hasta que pudimos hacerlo. Y tanto menos lo recuerdan, cuanto más exigentes fueron en hacer que les sirviéramos hasta que pudimos hacerlo. Al principio la invalidez es muy penosa, pero también en este aspecto las reacciones son diferentes y la duración de las mismas también lo es, según la práctica espiritual de cada uno. En quienes viven completamente alejados de Dios y sumidos exclusivamente en el culto de los sentidos y el dinero, la invalidez crónica implica una rebelión muy violenta que puede llegar hasta el suicidio. A veces, su mismo dolor salva a estas criaturas y las conduce nuevamente a Dios, pues Dios todo lo puede, aun contra nuestra misma voluntad. Por lo general, estas resurrecciones se producen en almas que no se han separado del todo de Dios y que sólo están seducidas por la religión de la máxima comodidad y el máximo placer. Más que las almas muertas, son almas desviadas, bajo el latigazo del dolor, y se dan cuenta de que han fundado el propio bienestar en la nada y alzan los ojos en busca de una ayuda. Y a Dios le basta esto para mostrarse y decir, heme aquí, oh pobre criatura que sufres, yo soy tu ayuda. Estas almas en las que el dolor se transforma en una voz que clama a menudo, reciben la salvación por la parte de otra alma que sufre por ellas. A veces las dos personas ni siquiera se conocen, y a veces no se conocen ni siquiera las almas. Solo en el cielo se encontrarán. Y entonces, ¿cuál será nuestro asombro al ver que el agente de nuestra salvación es el ser menos pensado, el que hemos rozado distraídamente, o una cuya existencia ni siquiera sospechábamos? Y qué bello será para las humildes redentoras ver que aquellos a quienes redimieron con su plegaria y con su sufrimiento les rodea para festejarlas. Uno de los dogmas de nuestra religión que más me cautiva es el de la comunión de los santos. Cuando pienso que el gozo del que disfruto me llega de esos ríos celestes, cuyas ondas están formadas por los méritos del santo entre los hijos del hombre, por mi Jesús y por las gracias y de toda la gracia y por el conjunto de las obras y de la caridad del incalculable ejército de mártires y vírgenes y penitentes y confesores, me siento transportada por un ímpetu de agradecida alegría y tengo la sensación de que no podré perecer mientras que merezca esta infusión vital. Yo soy una pobre criatura, pero los tesoros de los santos obran en torno a mí y dentro de mí, y como si fueran una armadura que sostiene mi debilidad y me dan de este modo la capacidad de vivir la vida de la fe. Cuando pienso que a esta nulidad mía, que sólo sabe sufrir gozosamente para imitar al Maestro, y a todos sus elegidos se le concede convertirse en una gota de inmenso caudal de tales méritos y llevar mi frescura a las almas abrasadas por humanas llamaradas, mi linfa pura a las almas enlodadas por las culpas, mi óleo de caridad a los heridos en la vida, mi alimento a los abandonados por la suerte y mi canto a los tristes y mi llanto a los difuntos. Cuando pienso todo esto, entonces me abismo en una profunda humildad que adora y que bendice. Oh, llegar a ser yo, que soy una nulidad y miseria y flaqueza y puerilidad. Llegar a ser yo, solo porque en mí corre la sangre espiritual de la Iglesia, una fuerza y una luz y un medio, para que las almas reciban a Dios y junto con Él todas las gracias, y para que Dios reciba a las almas y con ellas el modo de mitigar su sed. En los que no tienen mucha fe, la invalidez produce nerviosidad y lloriqueos. Se trata de esos enfermos que, aunque padecen una enfermedad sola y poco dolorosa, no hacen más que lamentarse y proclamarse los seres más infelices del mundo. Cuando María Valtorta se refiere a la comunión de los santos, es en la doctrina católica y es en la íntima unión en Cristo
de los fieles vivos o difuntos, y la comunicación recíproca de los bienes espirituales. Continuando con la lectura. Refunfuñan contra Dios que les ha quitado su salud, y así tengan 80 años o más, dicen siempre, pero no es justo que tenga que sufrir ahora que estoy próximo a la muerte. Podría haberme ahorrado estos sufrimientos todavía por algún tiempo. En cambio es justo, según ellos, que otros sufran, ya desde sus más tiernos años, pues quien ha sufrido siempre ya está acostumbrado. Refunfuñan contra el prójimo porque consideran que nunca les cuida lo bastante. Si se deja entreabierta una puerta, lo interpretan como un atentado a su preciosa salud. Si se tarda un instante en alcanzarles un vaso de agua, se trata de una evidente prueba de la mala voluntad. Si se tropieza levemente con su fragilísima persona, es un delito. Si se pronuncia una palabra para intentar darles ánimo, es una prueba imperdonable de que no creemos en su sufrimiento. Si sonreímos, nos burlamos. Si lloramos, no tenemos compasión de su melancolía. Si hablamos, les hacemos empeorar. Si callamos, los ofendemos con nuestra indiferencia. Refunfuñan contra los parientes, contra los enfermeros, contra los médicos, y refunfuñan en un grado superlativo contra los sacerdotes que los exhortan a la paciencia, y refunfuñan contra los animales domésticos, y refunfuñan por el calor y por el frío y por las moscas, y porque se cayó un pañuelo, o porque el café es poco, o porque está demasiado caliente, o porque el periódico no se dobla como se debe. Y refunfuñan, como maquinillas eléctricas, y viven refunfuñando y agriados, más que por la enfermedad en sí misma, por el propio rencor que sienten hacia todos. Y son estas las personas en las que hay que esperar muy poco. Hay que esperar menos que en un ateo antes del sufrimiento. En los de la fe ardiente la invalidez es resignación, y no la han deseado. Si hubiera sido por obra de su voluntad, no lo habrían querido nunca, pero puesto que Dios la ha mandado, con el rostro surcado de lágrimas dicen, pues bien, Señor, paciencia. Si me hubieras ahorrado esta cruz, habría sido mejor, pero puesto que me la has dado, la soportaré. Y la soportan, y no la abrazan ni la arrastran, pero permanecen allí, con ese peso encima. Y basta. Y debe ser Jesús quien cada tanto les alivie del peso para que puedan caminar. En los enamorados de Dios la invalidez es gozo. La reacción de desconcierto cesa tras breves instantes y entonces ya no vuelve. La carne sufre, pero sufre únicamente ella. En el rostro de su ser hay gozo. Estas personas han pedido el dolor con las más ardientes súplicas y ardientes como ni siquiera lo son las que hacen los sanos para conservar la salud. Cuando ven desde lejos a Dios que avanza arrastrando la cruz, corren jubilosas a su encuentro y besan sus manos santas que les ofrecen esa cruz y la besan como a lo más querido y no permanecen inertes, pues tras estrecharla contra su corazón, se la cargan a la espalda y van cantando, y Dios camina delante, y ellos van detrás, pisando las huellas del Maestro, sin cuidarse de que el sendero se vuelva abrupto, espinoso o pedregoso, y sin preocuparse de si las zarzas los laceran, o les hacen dolor las carnes, o de si los guijarros les lastiman los pies, o de si el sol que abrasa les irrita las llagas, o si el agua los empapa en las vestiduras, o si el viento las hiela, o si la noche les hace aún más difícil el camino. Saben que al final surgirá el sol, y saben que al final el abrupto sendero se convertirá en el terso mar de cristal y de fuego que conduce a la ciudad del Cordero, el mar resplandeciente de fulgores en el que cantarán eternamente el cántico de Moisés y del Cordero. Saben todo esto y no ceden la cruz al piadoso, ni tampoco al cirineo, ni tampoco a los que quieran aliviarles. Dicen, no, Jesús, amor santo, tú ya la llevaste una vez por mí, y ahora me corresponde llevarla por mis hermanos. Si tu cruz me ha abierto una llaga al apoyarse, y del hombro herido se derrama mi sangre, mira, oh Jesús, el prodigio de mi pobre sangre sobre el duro madero lo hace florecer en flores de bien. Sí, la cruz florece si se le ama. Sí, la cruz se hace ala para quien la lleva con generosidad. Un ala veloz como la de un ángel.
Yo quedé desorientada por poco tiempo y me resigné enseguida a mi destino. Resignarse no es una palabra justa y tengo que decir, después del desconcierto del primer momento, que ya había experimentado cuando la enfermedad me segregó en casa y que volví a experimentar ahora cuando la enfermedad me encadenaba al lecho. Besé cantando mi cruz y tengo que reconocer que no la he abandonado ni un momento y siempre la he llevado cantando. Cuando el dolor disminuye su opresión o cuando sé que ruegan por mi restablecimiento, tiemblo y me asalta el temor de que se me quite mi tesoro. Cuando María Valtorta dice el cántico de Moisés y del Cordero, esto está en el Apocalipsis 15, 3 y 4, y hace referencia al Éxodo 15 del 1 al 18. Continuando con la lectura. Sería lo único que haría vacilar mi infinita confianza y la infinita confianza que yo tengo en Dios, y terminaría por pensar que Dios me considera tan indigna que ya no desea asociarme a la obra de la redención de su Hijo, y yo que conozco muy bien mi no valor, pero que conozco también la infinita misericordia de mi Dios, que a nosotros, pobres y mezquinos seres humanos, nos eleva a la categoría de redentores, me deprimiría y me echaría a llorar intensamente, pero yo me fío de mi Dios. ¿Ve usted, padre? Hoy el demonio burlón risotea a mi alrededor, y no sé si recuerda que el lunes le dije, hoy siento una inexplicable melancolía. Aparentemente no tengo motivos para llorar, pero seguramente está sucediendo algo doloroso que pronto he de saber. Era uno de mis consabidos presentimientos. Ayer noche llamaron desde Roma a mi médico para someterle a una visita de control. Sí, si resulta idóneo, le mandarán quién sabe a dónde. Y usted bien sabe cuántos cuidados necesito y sabe que mi dolencia requiere curas a la que es difícil someterse y que por pudor yo no puedo pensar en ponerme en otras manos. Usted conoce también los motivos morales por los cuales conviene que mi casa esté siempre una persona y que esté bien al corriente de las cosas para que no se produzcan odiosos comentarios sobre el modo de vivir de mi mamá. Esta es una de mis ideas fijas. Siempre debe estar una persona de este tipo en mi casa y debe venir una persona así a mi casa, y usted conoce además los motivos económicos por los cuales sería un desastre tener que recurrir a otros médicos. Son, pues, muchos los motivos por los que es necesario mantener a mi médico de cabecera. Para mí, personalmente, pido solo esto. En mi obra, junto con las intenciones por la paz y la salvación de los combatientes, etcétera, etcétera, había puesto también esta intención personal, a la verdad, en un rinconcillo, pero la había puesto. Y el diablo burlón se risotea. ¿Ves cómo te escucha tu Jesús? Te lo ha quitado todo y ahora te quita también al médico. Y te lo quita justo ahora que tú, pobre tonta, te hacías la ilusión de estar más segura. Justo ahora en que tus míseros andrajos, en los que has consumido tus fuerzas, están a punto de ser colocados sobre el altar. Cuando María Valtorta habla sobre mi médico, se refiere a Lamberto Lapi, que fue por 9 años el médico de cabecera de María Valtorta. Ella le dedicó un sentido recuerdo cuando recibió la noticia de su muerte en la guerra, precisamente en Córcega, el 26 de octubre de 1943. Continuando con la lectura. Sí que estás lista. La guerra es una ruina. La paz es un mito. Aumenta tu aislamiento porque estás perdiendo a tu médico. Pobre imbécil, ¿cómo te has ilusionado? Pero lo dejo hablar y me aferro a la cruz, exclamando, Señor, aumenta mi fe. Haz que sea capaz de remover todos los obstáculos. Oh Jesús, en ti confío. Sé Jesús para mí. Si Jesús sigue siendo Jesús, o sea, el Salvador para su pobre esclava, nada logrará hacerme daño jamás. Yo por mí misma nada puedo. Soy una frágil violeta cuya buena intención es consumirse y perfumando al pie de la cruz. Y debido a esta convicción de mi nulidad, no he querido definirme como hija ni como sierva en mi acto de ofrenda. Me he definido
como instrumento y esclava. Santa Teresita se define como el niño pequeño de la Iglesia, el que junto a su trono, firme en su confiada inocencia, arroja flores y entona el canto del amor. Yo seré menos aún, porque seré la flor, la tímida flor que tiene el corazón de oro y que inclina la cabeza penitente, la violeta que nace en el terreno humilde, al pie de los gigantes del bosque y cuyo lecho son las hojas secas. La violeta es un perfume más que una flor, la violeta tan modesta y esquiva que sólo se muestra al que la busca. Yo seré la violeta que la mano del niño pequeño de la iglesia recoge para echarla después, junto con su canto, a que muera en las sagradas del trono de Dios. ¿Acaso no me enseñó la pequeña santa la canción de la rosa que muere? Mi sueño es deshojarme. Se camina sin pesar sobre los pétalos de la rosa, y estas nimiedades son un adorno que una mano dispone. Jesús, por tu amor, he prodigado mi vida ante la mirada de todos. Yo soy una rosa irremediablemente herida y debo morir. Por ti debo morir, y cuánto lo anhelo. Al deshojarme quiero decirte que te amo con todo el corazón, y bajo tus pasos infantiles quiero vivir, y para suavizar tu último camino, el del Calvario, ya ves que me deshojo. Esta traducción libre no será perfecta, pero la he hecho espontáneamente como me iba surgiendo. Pero María la Violeta de Cristo no morirá en las gradas del trono. El Rey y el Cordero de Dios descenderán a recoger la humilde flor que le pidió que la arrancara de la vida para morir perfumando ante él. Y el roce de los santos dedos otorgará la vida eterna a la pequeña corola que, aun siendo frágil, resistió tanto a todos los embates, y aun siendo modesta, supo ser tan audaz. Oh, nunca se confía demasiado en el Señor. Él siempre está dispuesto a darnos con una sonrisa 10 veces más de lo que le pedimos por su amor. Soy un instrumento en manos del Señor, y ninguna herramienta se queja si el obrero o el artista la emplea hasta consumirla o hasta quebrar su alma melodiosa, y tampoco se queja si cansado de usarla la arroja a un rincón y deja que allí, inerte, el polvo la vaya cubriendo. También yo tengo que ser así, y tengo que ser cepillo y martillo, y sierra y destornillador en las manos del hijo y del herrero, que intenta forjar las almas con su faena de artífice divino. Tengo que ser un arpa o un laúd o un címbalo o clarín, o debo estar lista para hacer oír mi voz o para callar según el deseo del divino artista que sabe extraer sinfonías de su amor misericordioso. Y si un canto demasiado agudo quiebra mi alma canora, eso no importa. El maestro empleará otra alma que es aún más melodiosa que la mía para domar a las criaturas enfurecidas y volverlas corderos de los rebaños de Cristo. Uno de los primeros acontecimientos de mi definitiva crucifixión en el lecho fue el cambio del médico de cabecera. El que tan banalmente me había atendido por 4 años estaba en Roma con su familia para asistir a la clausura del año jubilar de la muerte del Redentor. Sí, en verdad Jesús me enclaustró después de 3 años de vida pública a principios de 1933 y me izó en la cruz precisamente cuando estaba para terminar el año santo que recordaba su 20º centenario de pasión. Por lo tanto, visto que no podía quedarme sin cuidados, vino otro médico, y esto provocó una interminable serie de habladurías de todo tipo, y entre ellas la que inventó la mezquina mente del médico destronado, que insinuó la sospecha de enfermedades contagiosas que acaso hoy existan, pero que en aquel momento no existían en absoluto, como demuestran los diversos análisis que me efectuaron. Cuando dice traducción, esto es traducción de un original en francés, por eso ella dice que probablemente la traducción no es del todo correcta, porque la puso tal como era el vuelo. Continuando con la lectura. Y a esas enfermedades contagiosas agregó otras de carácter mental, y es habitual que los médicos oculten la propia incapacidad de diagnosticar y curar una dolencia bajo la etiqueta de manía de la enferma, de modo que mis buenos semejantes consiguieron herirme como se debe,
No creo equivocarme si pienso que todo lo que ocurrió desde el 1 de abril en adelante lo causó mi especial condición de víctima ofrecida a la justicia divina. Ya desde 1931 venía produciéndose cada vez más intensamente una continua persecución de parte del demonio y también de mi prójimo, convertido en instrumento del demonio para que se cumpliera lo que ya estaba en los planes de Dios sobre mi purificación. Hoy en día no se cree en esa potencia demoníaca que es activa y que turba a sus enemigos y que se apodera de quienes por ser poco cautos pueden caer en las garras de Lucifer y convertirse en sus agentes. En cambio, yo creo en ella. De lo contrario, no podrían explicarse ciertos especiales estados de tentación que acometen a criaturas cuya única ocupación es obrar en la luz de Dios, y del mismo modo serían inexplicables ciertas maldades inmotivadas que son auténticas torturas infligidas a los mejores. Si existen almas que por natural tendencia o por ignorancia se convierten en instrumentos del demonio, que se sirve de ellas para atormentar a los que más detesta, y del mismo modo hay almas que por su particular misión tienen el poder de inquietar a Lucifer y atraen sobre sí la venganza de éste, Lucifer, que no se preocupa mucho de los que no son ni fríos ni calientes, a igual que Dios que rechaza a los tibios, guarda un especial rencor hacia quienes arden en la llama de la caridad, o sea, hacia los verdaderos mensajeros de Dios. Porque donde hay caridad está Dios, y sobre estos se abalanza con todas sus armas. Además, entre el demonio y yo existía un antiguo rencor. Yo no le perdonaba lo mucho que me había hecho sufrir, sobre todo desde 1914 hasta 1918. Y él no me perdonaba que le hubiera obligado a huir en 1930. Por eso, la nuestra era una guerra sin cuartel. Y mientras Dios había velado por mí, protegiéndome con las alas de su amor, el demonio poco había logrado dañarme. Pero desde que me había convertido tan solo en una hostia depositada en el altar de Dios como juez, y por lo tanto abandonada a mi propia suerte, Lucifer había puesto manos a la obra. Cuando María Valtorta dice rechaza a los tibios, esto está en el Apocalipsis 3, 15 y 16, y cuando dice donde hay caridad está Dios, esto está en el 1 de Juan 4 al 16. Continuando con la lectura. He dicho abandonada, pero no crea que se trataba de un abandono provocado. ¿Cómo podría definirlo? Por el despecho no. Se trataba de la hora de la prueba, la hora de la que le hablé al principio de este cuaderno. La hora en la que el Padre se retira porque ha llegado nuestro Getsemaní, y en el Getsemaní los Cristos deben estar solos. Si estuviera el Padre, entonces la agonía no sería agonía. El retiro del Padre había dejado la vía libre al demonio, que por eso me torturó por 9 años. Oh, si me hubiera ofrecido para salvar a los desesperados y para redimir a los que se encuentran en un camino de perdición y para llevar al reino de Dios a los corazones y conducir a los corazones hacia el reino de Dios, y si no hubiese proclamado esta misión de expiación, entonces tendría que afirmar que todo lo que pasó fue muy cruel. Pero sé cuánto he dado y por qué lo he dado, y por eso considero que esto que podría parecer una injusta severidad del Padre y desamor del Padre, es en cambio la más hermosa prueba de amor. ¿Quién sabe cuánto dolor le costó al Eterno tener que dejarme a merced del malvado? Pero esto correspondía a mi anhelo y a la obra de Dios, que tenía necesidad también de esta prueba en favor de tantas pobres criaturas más infelices que yo, porque estaban muertas para la gracia. No sé si consigo explicar bien mi pensamiento. He sufrido. Cuando haya muerto, podrá decirse que los sufrimientos físicos no fueron nada respecto a los sufrimientos morales que soporté. Y digo morales porque no alteran mi espíritu. Lo golpearon y lo abofetearon, eso sí, pero no lo menoscabaron. Para que la revelación no me exaltara, Dios permitió que un ángel de Satanás me abofeteara, por lo que le rogué que me librara de él, pero Dios respondió, mi gracia te basta. El Espíritu pertenece al Eterno, es la casa donde mora el Amo y el Rey, y donde se reúne la Santa Trinidad, porque donde está el Hijo, está el Padre, que por amor envió al Hijo.
y esta será su casa hasta que nosotros por nuestra malvada voluntad no se la quitemos por las obras del pecado. ¿Para qué? Esto está en la segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Continuando con la lectura. Mi espíritu pertenecía y pertenece al Dios uno y trino, y aunque en mi pequeñez exclamo a cada latido, Señor, no soy digna de recibirte y hospedarte, esto no significa que cierre a Dios la puerta de mi corazón, sino que al contrario la abro de par en par, confiando en la misericordia y la piedad del Señor. Dado que el espíritu pertenecía a mi Señor, el demonio nada pudo hacer contra él, sino rodearlo y nada más estar en ronda, en torno como un león enfurecido, y vengarse arañando, digamos, el revoque de este espíritu, es decir, lo moral. Cuánto me hizo sufrir, pero a cada ataque mi Jesús decía, ánimo, gracias a tu dolor un alma ha dado un nuevo paso hacia mí, y yo te lo agradezco. ¿Qué le parece, padre? ¿No eran suficientes estas palabras para convertirse en un león indómito que no se rinde y que hace frente a todas las emboscadas y que mientras destruye el mal ofrece a su señor las presas que arrebato al enemigo? Claro que eran suficientes, y aumentaban cada vez más mis ansias de luchar. En mayo comenzó lo que llamo la Torre de Babel. Una persona seguramente que era un instrumento del demonio sugestionó al nuevo médico, que me curaba muy bien y había obtenido una notable mejoría. Lo persuadió de que yo no estaba enferma del corazón, sino más bien de tuberculosis. Esta noticia la había esparcido el médico, destronado que vilmente había renunciado a su empeño tan pronto como se había enterado de que durante su ausencia habíamos llamado a otro. Y creo que aprovechó la ocasión porque pensaba que yo estaba a punto de morirme y no quería que me le muriera él. La noticia le llegó ampliada al nuevo médico de cabecera y entonces cobró crédito. En realidad un médico tendría que creer solo en sus propias conclusiones, pero ¿qué le vamos a hacer? Este médico no era de Viareggio, iba y venía de Florencia. El 5 de mayo, tras una visita muy minuciosa, que era la acostumbrada visita semanal porque venía cada 7 días, me cambió la cura. Ya llevaba cambiadas al menos una docena. Me quitó la trinitrina y también el viretone y el tónico cardíaco, y en cambio quería recetarme inyecciones de calcio porque me consideraba tuberculosa. ¿Tuberculosa? ¿Desde cuándo? Ningún análisis lo había demostrado. Yo no presentaba ningún síntoma que permitiera suponerlo. Vuelvo a decirle, y puede que ahora lo sea, pero no lo era, por cierto, 9 años atrás. Basta. Me opuse a las inyecciones de calcio porque no quería inyecciones y ahora ya van más de 13.000 y repito, 13.000. Entonces me hizo engullir calcio y aceite de hígado de bacalao y colesterina por la boca y los fosfatos y vitaminas. Y mi estómago era una especie de tragaldabas. Tenía que tomar tantas cosas con un intervalo de al menos una hora entre la una y la otra y además lejos de las comidas, de modo que le pregunté al doctor, a la manera de Fray Ginepro, entonces, ¿puede decirme a qué hora puedo comer? Porque además insistía en que necesitaba una sobrealimentación y mucho reposo, y en que debía estar al sol por media hora al menos al día. El resultado fue un estómago arruinado, dificultad para alimentarme, porque como consecuencia de todos los menjunjes que engullía, estaba siempre medio indigestada, y así no sólo no me sobrealimentaba, sino que me nutría menos de lo debido. Crisis cardíacas más violentas que nunca, aumentó la fiebre, y en fin, una linda congestión, debida al sol y a la calcificación de las arterias, que se convirtió en una esclerosis juvenil complicada con la formación de un aneurisma. Antes de contarle lo demás, quiero hacer un comentario. Si a otra persona le hubiese tocado recibir ese diagnóstico, se habría aterrorizado. Yo lo acepté con alegría. Ser tuberculosa y sobre todo en el estado avanzado que afirmaba ese médico significaba morirme pronto. ¿Y lo que quería no era consumar mi sacrificio?
oh estupidez humana. La prisa que me acometía no era sino vileza y egoísmo. No podía ser otra cosa. Vileza, porque así sufría mucho, pero por poco tiempo. Y egoísmo, porque así terminaba pronto de sufrir. El deseo del cielo no basta para justificar esta prisa, especialmente si nos hemos ofrecido como víctimas. El Redentor no apresuró ni siquiera por un instante la solución final de su martirio. También para él habría sido más cómodo un solo golpe de espada inmediatamente después del beso infame. Habría evitado muchos tormentos y suprimido enseguida el recuerdo de aquel beso al borrarlo con la sangre. Aquel beso que debió de provocarle a Cristo la misma repugnancia que el frío y sinuoso reptar de una serpiente sobre las carnes vivas. Cuando María Valtorta se refiere a Fray Ginepro, es una figura de fraile franciscano cándido y simple, cuya historia se narra en Vita Fratris Luniperi, de principios del siglo XIV, y esto es nota de la traductora. Continuando con la lectura. Pero Jesús no precipita nada. Vive por entero esas horas de tortura, fraccionadas en minutos de espasmo tan intenso, que cada uno de ellos vale una hora. Las soporta todas una tras otra con su rosario de ultrajes, de bofetadas, de garrotazos, de salivazos, de fugas en medio de la turba ebria del odio que le tironea de aquí para allá, sádicamente e inconsciente, y él las soporta todas con la humillación de ser ya desnudado y vestido como un loco o como un rey de broma, con el tormento de la flagelación despiadada y de la coronación cruel, y con el esfuerzo sobrehumano de la subida bajo el peso de la cruz, hasta la cima del Gólgota, con la atroz crucifixión y con la agonía tremenda. Una insignificante víctima cuyas penas no son nada respecto a las del Maestro no debe tener más prisa que él. Cada instante de esas horas de tortura era una prenda de salvación para un infinito ejército de almas, y es por eso que Jesús, si hubiera podido, habría prolongado sus sufrimientos para que ni siquiera uno de sus pobres hermanos errantes pereciera después de su muerte. Una insignificante víctima debe sentirse feliz al ver que se prolonga su agonía y ofrecer cada nueva hora de la misma para un nuevo fin, con un único denominador, salvar una nueva alma. Mi buen maestro me lo enseñó bien, pues si el Padre se había retirado en la hora de mi Getsemaní, que es la de mi agonía, entonces yo no contaba con el ángel de Jesús, sino con el mismo Jesús. Y aún cuento con él. Mi buen maestro me enseñó que debía bendecir cada día que se agregaba a mi estar en la cruz, porque cada día que pasaba en ella podía beneficiar a un alma. Me dijo con su voz sin sonido, pero tan perceptible para el espíritu: aprende a hacer fructificar tu sufrimiento. Recuerda que no estás aquí para tu beneficio, sino para el de las almas, y las almas se salvan solo con el sufrimiento. Dame almas, María. Entonces le contesté: dame agonías, Jesús. Y sellamos nuestro pacto: un alma por cada nueva agonía, un alma salvada de verdad, un alma confortada por cada día de dolor sin agonía. Desde entonces he deseado las agonías y los días de tormento, y las he anhelado con un desmesurado deseo, ingeniándome para aumentar de 1000 modos mis sufrimientos, y aún hoy una de mis hijitas recuerda cómo se agitaba al verme sonreír cuando se abatía sobre mí la tremenda crisis que me transportaba a los umbrales de la eternidad. Yo sonreía porque pensaba que otra alma se había salvado. ¿Era presunción la mía? No, era fe en Dios. Si es verdad que hasta un acto insignificante llevado a cabo por amor adquiere gran valor a los ojos de Dios, entonces ¿qué valor no tendrá el enfrentar la muerte por amor? Con su divina palabra, Jesús explica cuán perfecto es ese amor, y nadie tiene un amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Yo daba la vida por mis amigos, y bajo este nombre comprendía a una infinita multitud de almas en las que se encontraban y que se encuentran parientes, amigos, conocidos, desconocidos, enemigos, idólatras, difuntos, etc. Y a la cabeza de todo este ejército de amigos, que porque les había adquirido para la gracia se convertían en hijos míos, yo colocaba a mi amigo divino, Jesús, el hermano, el maestro, el esposo y el rey. No puede albergarse un amor más grande hacia ti, oh, mi gozo inefable, que el de ofrecer la vida por ti, para que tú triunfes en los corazones y venga tu reino. No,
No puede albergarse un amor más grande, y si hay en mí amor y debilidades humanas que lo contaminen y disminuyan su valor, tú, oh indestructible compasión, ten entonces lo mismo de piedad de mí, y no mires, oh misericordioso, mi pobre realidad. Mira solo mi ideal anhelo de ser perfecta ante tus ojos, y no para obtener un premio, sino para devolver la sonrisa a tu rostro entristecido por los delitos de esta hora. Al ver mi júbilo en el sufrimiento, alguien quiso comportarse conmigo como Pedro con el maestro, pero yo le di la misma respuesta que dio el maestro al diligente apóstol. Retrocede, Satanás, que me escandalizas. Y no usé esta misma fórmula, porque habría sido entonces poco benévola, pero aun diluyéndola en muchas otras palabras, aclaré que si bien dependía mucho más que una niña en todo lo material, visto que me oprimía la férrea mano materna, y que ni siquiera la enfermedad lograba hacer más dulce para conmigo, estaba dispuesta a conservar mi total independencia en las cosas espirituales. Lo que acaba de decir María Valtorta en cuanto al aléjate Satanás y cuando fue tratada como Pedro, se explica en Juan 15:13 y en Mateo 16:21 al 23 y Marcos 8:31 a 33. Continuando con la lectura. En ellas podía reinar solamente Dios y nadie más. Al fin y al cabo había en esto una gran justicia. El único que me había amado durante toda mi vida era mi Dios. Los demás no habían podido o no habían querido hacerlo, y sólo Él me había tendido los brazos y me había recibido en su corazón sin tener en cuenta mis desaires, ni mis malhumores, ni mi frialdad, y sólo Él me había consolado y había enjugado mis lágrimas y había curado mi corazón, y sólo Él me había hecho de padre y de madre y de hermano y de esposo y de amigo. Y ahora, tras haberme dado tanto, me pedía solo una cosa, la única que podía darle, porque en la esclavitud de mi vida familiar nada poseía y de nada disponía más que de mi vida, esa vida que me llegaba de él y que él había amparado hasta ese momento. Yo le entregaba mi único céntimo y echaba todo mi haber en la limosnera que él me tendía. Hay muchas almas que comprar, así que me convencí una vez más de que tras 20 siglos de cristianismo aún estábamos lejos de haber comprendido la esencia de esta religión, que es una religión de generosidad y de ardor y de caridad, y en cambio la mayoría la degrada a una condición de una cómoda agencia, en la que tras un modesto desembolso se visan todos los pasaportes para el paraíso, o de un enorme almacén, cuyo propietario, el buen Dios, siempre está dispuesto a dar a los clientes lo que más les gusta, algo así como estar en jauja. Y hay que oír los refunfuños si no encuentran enseguida lo que quieren. De este modo llegó el verano, y con el verano y la cura inadecuada llegó también la congestión. Era el 1 de agosto, y a las 15 horas yo estaba en las últimas, y también en este caso el diablo puso su máximo empeño para hacerme desesperar. Mi padre salió corriendo para advertir a la persona encargada de localizar al médico, que en ese entonces se encontraba en Viareggio de veraneo. Pero dicha persona, la misma que había persuadido al médico de mi presunta tuberculosis, en lugar de tener piedad de mí y correr por el médico, prefirió que no se le enfriara una olla de agua. Resultado, el doctor llegó al cabo de 2 horas de crisis, y cuando ya la sangre se estaba coagulando en las venas. Aquella fue mi primera inyección. Me pusieron 5 ampollas diferentes, todas juntas en la jeringa, y ya estaban decididos a practicarme una hipodermoclisis, pero al final pudo evitarse. Por un pelo yo no fui a celebrar el perdón de Asís en el cielo, y en 24 horas tuve 5 ataques de angina de pecho. A las 4 de la madrugada del 2 de agosto, mi párroco, completamente seguro de que me iba a morir, me administró el viático y se quedó por largas horas, hasta asistió a una consulta al cabo de la cual vino a saberse, oh extraordinario descubrimiento, que no se trataba ya de una enfermedad del corazón, ni de los pulmones o de la circulación, sino que era una enfermedad del hígado. Ah, ¿del hígado? ¿Acaso me había dado cuenta alguna vez que tenía un hígado? Paciencia. Tenía que estar enferma del hígado y todavía estoy esperando que se me enferme desde hace 9 años y naturalmente prescribieron curas termales, etcétera, etcétera.
Cuando se hubieron marchado los dos, que eran descubridores de mi hígado, pretendí otra visita, pero no quise que estuviera presente el médico de cabecera. Entonces vino un tisiólogo, el profesor Bianchi, y excluyó la enfermedad del hígado, así como también cualquier forma de tuberculosis y sobre todo pulmonar. Lo que advirtió de especial modo fue que con todo el calcio que me habían suministrado se me habían calcificado las arterias y por lo tanto prescribió una cura de descalcificación contra la esclerosis precoz y de nuevo trinitrina y espasmosedina para ayudar al corazón sumamente enfermo. Y además, silencio, reposo, penumbra en la habitación, etcétera, etcétera. Así que pasé el verano siempre con la ventana abierta y las persianas cerradas. Se me quedó grabado el rayo del sol que daba sobre la pared de la escalera. Si pienso en aquel rayo, vuelvo a vivir esos días. Por 17 días estuve cerca de la muerte más que de la vida, y después el émbolo se diluyó y mejoré un poquito. Pero tenían que asistirme continuamente, así que mamá me abandonó enseguida a otras manos. Si yo hubiera tenido una hija en ese estado, con un corazón que podía ceder de un momento a otro, entonces no le habría dejado ni por un instante, pero ella me dejó desde la primera noche, en la que entonces me asistió una religiosa. Pobre mujer, cumplía con su deber lo mejor posible, pero acostumbrada probablemente a que la mayor parte de los enfermos beba y coma en todo momento, me molestaba continuamente para saber si quería tomar algo. En las noches siguientes me asistieron, turnándose algunas señoras y señoritas amigas, pero yo las hacía dormir en la otra cama. Me bastaba que estuvieran en la habitación y ellas dormían, y yo pasaba las horas hablando con Dios y escandiendo el tiempo con el latir furioso de mi corazón, y durante el día me cuidaba una religiosa y era muy buena. El médico sostenía obstinadamente que se trataba de tuberculosis o de histeria, pero a pesar de hacer análisis y más análisis, la tuberculosis no se decidía a manifestarse para que se quedara satisfecho. También me hicieron pruebas y más pruebas para determinar la histeria, pero tampoco ésta quiso ponerse en evidencia para contentarle, y mientras tanto yo sufría terriblemente. Se hizo una nueva consulta con un cirujano. Es apendicitis. Hay que operar enseguida. ¡Bum! También en 1920 dijeron lo mismo y al cabo de 14 años la apendicitis aún no se había puesto en evidencia. Todavía la estoy esperando. Y por consiguiente vivo solo con ensalada cruda, guisantes y otras delicias semejantes porque, según el cirujano, el intestino está casi perforado. Otra consulta estableció: es una insuficiencia genital. Y 3 veces ¡boom! Y nunca había tenido molestias en ese sentido. ¡Ah, qué insuficiencia! A lo más se trataba de una tendencia a la hipersuficiencia. De todos modos, el foco debía de ser ese. No se comprendía bien qué comodidad para los médicos es atender a las mujeres. Lo que no saben clasificar con un nombre preciso, lo bautizan como histerismo. Y estábamos listas. Prescribieron curas basadas en hormonas ováricas. Resultado: el corazón siempre siguió igual, y se produjo una inflamación ovárica que más tarde se convirtió en el tumor que me provoca tantos dolores y molestias que no son solo físicas. Entonces, dado que no se dio en el blanco a cambiar, señores, y vuelve entonces el tisiólogo, que, aleccionado como se debe por el médico de cabecera, se retracta completamente del diagnóstico que había hecho poco antes. ¡Oh, humana incoherencia! Y por lo tanto, mientras antes había dispuesto como alimentación solo agua fresca y zumos de fruta debido a la presión, ahora me prescribe una supernutrición, mientras que antes había dispuesto que observara una inmovilidad absoluta, pues de lo contrario arriesgaría la vida. Ahora manda que me levante y vaya al pinar, mientras que antes me había descalificado por completo y además había descalcificado mis arterias con todos los nitritos posibles. Y ahora me vuelve a prescribir calcio, a más no poder porque hay una tuberculosis bilateral. ¡Bum!
a que si no logra detenerse con supernutrición y aire y movimiento y calcio en 3 meses, pues, boom, boom, me llevará al cementerio en medio de tremendas hemoptisis. Así que, boom, boom, boom. Y era el 4 de septiembre de 1934 y hoy es 8 de abril de 1943. He comido cada vez menos, no he tomado más aire que el que entra por la ventana y no he hecho movimiento alguno y no he tomado calcio y heme aquí, esperando. Tenía que moverme, pero ninguno de los 3 médicos consultados se asumió la responsabilidad de llevarme en ambulancia a hacerme la radiografía. Sabían que si me movía, corría el riesgo de morir, aunque no de inmediato. En resumidas cuentas, uno me recetaba alcohol de todos modos y el otro me prohibía hasta el vino blanco con agua. Uno me suministraba cafeína al por mayor y el otro me suprimía el café. Uno me supernutría y con ello provocaba las crisis tras crisis, y el otro me ponía agua y zumo de frutas. Y era como para volverse loca. Por fin vino un profesor amigo nuestro, pero ¿quién recetó todo esto? Exclamó al ver la farmacia que tenía sobre mi mesita de luz. ¿Están locos? Yo tiraría todo a la calle. Me revisó y excluyó por completo la presencia de tuberculosis. En cambio reconoció una grave miocarditis y ahora también una inflamación ovárica. Por lo tanto, cama, reposo absoluto, comida sustanciosa pero muy escasa, inyecciones de cardiotónicos y basta. Y luego ya me encargaré yo de encontrar al médico que le necesita. Y lo encontró. Es mi médico actual, que me atiende desde hace 8 años y medio, y que aunque no es un genio que cura todos los males, al menos es un buen psicólogo que entiende las causas de los males. Y esto ya es mucho para un enfermo, especialmente para ciertos enfermos. En cuanto a hacerme recobrar la salud, a menudo y desde hace años afirma, no podemos hacer nada en este caso. Estamos ante fuerzas más potentes que la medicina, que impiden el mínimo alivio en las condiciones de la enferma, del mismo modo que impiden su muerte. Pues desde un punto de vista humano ya tendría que haberse muerto hace años, tanto por la violencia de los males que la quejan, como por las insensatas curas que le suministran al principio. Yo no soy un decidido creyente, pero yo me rindo ante la evidencia de que esto es un milagro. Y en este caso, en el perdurar de esta vida, hay algo milagroso. Por cierto, se trata de un milagro aún más grande que el de una cura absoluta. Yo no hago nada sino que me limito a asistir su dolencia como puedo, porque siento que aunque intentara lo imposible, chocaría siempre con una voluntad que es capaz de anular todos mis esfuerzos. Menos mal que se dio cuenta, pero también todos los demás, que definiré de paso como, por ejemplo, los médicos que intervinieron en las consultas han llegado a la misma conclusión. Si es usted creyente, vaya a Lourdes o a Loreto, y allí estará presente la mano de Dios, y solo Él puede lograr la curación. Muchas veces se me propuso ir a Lourdes o a Loreto. También mi párroco al principio se ofreció a acompañarme, él mismo gratis, pero aún agradeciéndoselo rehusé. Ante todo sería una grave incongruencia, como ya he escrito. No se pide la restitución de lo que se ha dado. En segundo lugar, renuncio a la gracia que se me concedería en cuanto a mi salud en el favor de otra criatura enferma que no se resigna a su enfermedad. Cada vez que se efectúa una peregrinación de enfermos o una novena solemne, como esas a la Virgen de Lourdes o a San José o a San Antonio, etcétera, etcétera, yo le digo al Señor, si yo fuera, si yo te lo suplicara, tú, oh bondad infinita, incluso me otorgarías la salud, pero en cambio, yo te ruego y te suplico, que le des a otro la salud, o al menos el alivio de los sufrimientos que me concederías a mí. Que lo disfrute otro y que por ello te alabe. Hay tantos padres enfermos y madres enfermas que son necesarios para sus hijitos. Sana uno de ellos. Hay tantos enfermos que se desesperan porque han perdido la salud. Sana uno de ellos. Es suficiente que haya una criatura más que te ame y que te bendiga, para que yo esté contenta, mucho más contenta que si recobrara yo misma la salud o disminuyera mi sufrimiento.
Imagínese qué bello será para mí el paraíso, porque allí encontraré a los que recobraron la salud gracias a mis renuncias, a los que se repusieron de sus males físicos y también de la desconfianza o la desesperación. Ahora no sé quiénes son, pero en el cielo sí lo sabré. Mi mismo Señor me los indicará, cuando me estreche contra su corazón y me diga, ven, oh bendita, porque estuve enfermo y tú me curaste. Cuando ella dice, me diga, esto así se lee en Mateo 25 del 31 al 46, cuando el Señor hace el juicio entre los buenos y los malos. Por cierto existirá esta bienaventuranza para quienes renunciaron a la salud para que otro la tuviera. Ni siquiera el vaso de agua que se da en su nombre se da en vano y queda sin recompensa. Y entonces, ¿cuál será la recompensa por haber dado en su nombre la salud a un hermano enfermo? Oh, soy tan feliz cuando sufro, mucho, mucho, mucho. Mi misión es sufrir. Cada vez que la piedad de los médicos sugiere un remedio y cada vez que la piedad de los creyentes eleva plegarias por mi mejoría, se advierte un empeoramiento más acentuado y un sufrimiento más intenso. En el régimen que gobierna el universo todo tiene su razón de ser y su misión por cumplir. Los astros, en su girar, nos dan luz y emanan fuerzas siderales que influyen en el crecimiento de las cosas materiales y en el flujo de las mareas. Las aguas obedecen al eterno código que las obliga a descender de las nubes, en que están concentradas para regar la tierra o formar los glaciares que alimentan los ríos. Estos a su vez nutren lagos y mares, al vertir en ellos su elemento y los convierten en enormes estanques de los que el sol, por medio de sus rayos que evaporan el agua, extrae los vapores que forman nuevas nubes portadoras de lluvia. Los peces, los architontos peces, sirven para depurar las aguas, además de proporcionar alimento al género humano. Las aves sirven para exterminar los insectos y para sembrar espontáneamente las diminutas semillas de las flores. Los árboles, inclinándose con reverencia a las leyes vegetales, se visten de follaje en primavera para albergar los nidos y dar sombra a los hombres, o bien se cubren de frutos para saciar el hambre de los hombres, y de los seres humanos, y de las avecillas, y todo lo que ha creado el buen Dios. Las semillas acceden a ser sepultadas en la oscura tierra, donde sólo se arrastran los gusanos, para brotar cuando llegue la hora, transformadas en tiernas plantas que darán el pan y alimentos de todas clases. Las ovejas se cubren en otoño de la más tupida lana, para ofrecer en primavera sus copos a los pájaros, que fabrican el nido y abrigadas ropas a los hijos del hombre. Las abejas y las mariposas resultan útiles para propagar el polen, sin el cual sería inútil que las plantas florecieran. Los vientos tienen una rara y razón de ser, por la cual regulan el calor. Pero así también despejan el cielo y depuran los mares y apadrinan los vegetales y los conubios de flor con flor. Y hasta las zarzas tienen su misión. Son la defensa contra la insidia del hombre, y las serpientes de los colgantes nidos colmados de carnecilla tierna, y son también el garfio que retiene los copos de la lana que buscan los pajarillos y que donan los rebaños. Todo pues tiene su porqué en la creación, y todo tiene una misión que le ha dado el Creador. Yo tengo la mía, la de sufrir y espiar y amar. Sufrir por quien no sabe sufrir, espiar por quien no sabe expiar, y amar por quien no sabe amar. En mí no pienso y le digo al buen Dios que me entrego a Él, y es todo lo que le digo. No pienso lo más mínimo en llevar registro e inventario de como si fuera yo un comerciante o donde anotar todo el bien que yo puedo hacer, para presentar así mis cuentas al Eterno en la hora de mi juicio. Eso ni se me ocurre, porque odio las cuentas. Cuando yo vaya arriba y me pregunten que cuáles son las buenas acciones que yo hice pensando en esta hora, entonces responderé, pues, tú lo debes saber, Señor. Solo sé que te amé y que amé a mi prójimo por ti. Y ante esta total ausencia de contabilidad humana, el buen Señor no tendrá más remedio que poner en la contrapartida un magnífico anulado y dejarme pasar.
También Santa Teresita lo dice. Para los mínimos no habrá juicio. Yo soy aún menos que mínima. Soy una deficiente que solo sabe hacer una cosa, amar. Yo no pido ni la muerte ni la vida. Me da lo mismo morirme ahora o dentro de 10 años. Ni siquiera la idea de que la muerte me revelara la vida es suficiente para pedirle a Dios que se apresure a inmolarme del todo. Quiero tan solo una cosa, hacer su voluntad, y no me interesa nada más. Si me vuelvo pobre, el buen Señor, que sacia el hambre de las avecillas, también saciará la mía, y si me abandonan, Él, el buen samaritano, me procurará la asistencia, y si no me quedan ni casa, ni ropa, ni nada, Él, que sabe qué quiere decir no tener ni una piedra donde reclinar la cabeza, me encontrará una casa de Betania, en la que un ser piadoso me ofrecerá lo necesario. Y si yo me volviera ciega, sorda, muda, y me cubrieran las llagas, Él, que mandó que el perro curara la llaga de Roque, y que el cuervo saciara el hambre de Benito, encontrará el animal mejor que el hombre, y que no sentirá la repulsión por mis llagas, y me alcanzará un trozo de pan. Cuando María Valtorta se refiere al perro y al cuervo, se refiere a episodios de la vida de San Roque de Montpellier. Él vivió en el siglo XIV, y de San Benedicto de Nurcia, que vivió en el siglo VI, respectivamente. Continuando con la lectura. Y si hasta esto me faltara, entonces me basta que subsista en mí la facultad de seguir amando a mi Dios y de amarle hasta el último respiro, y no pido más nada, para entender que en esta tierra todo es vanidad y mentira, y que sólo Dios no miente y no decepciona. Hay que haber sido tratados por el prójimo como lo fui yo. Cuando estamos convencidos de esto, es forzoso que lleguemos a aquello, o sea, a amar al único que nunca nos ha dañado, Dios. Cuando se ama a Dios, la pasión va del centro al exterior, y de este modo se ama al prójimo no por lo que vale, sino por lo que es, obra de Dios, y criatura redimida por Cristo, y habitáculo del Espíritu Santo. Y se le ama por la fuerza, pues dado que llevamos en nosotros a Dios, que es quien posee la caridad, y el que posee la caridad posee a Dios, tenemos también entonces su misericordia, que cubre las fealdades ajenas y envuelve los cuerpos, y aun los que son repelentes por sus plagas morales, en un ropaje sobrenatural. Por eso, si Jesús quiere diferir aún por mucho tiempo los esponsales de mi alma con Él en el delicioso paraíso, ¿qué he de decir? Voy a decir tan solo, he aquí a tu esclava, Señor mío, haz de ella lo que quieras. En este punto de mi relato me interrumpieron para almorzar. Mientras preparaba las miguitas del pan para mis palomas, oí por segunda vez durante la mañana una voz que me susurraba: pon atención, pues todo lo que escribes es algo que perdura. Es un material en el que hurgarán para reconstruir tu vida. Por lo tanto, reflexiona sobre lo que dices para no disminuirte ni sobreestimarte. Y también esta mañana, en las primeras horas del día, mientras me dedicaba a mi aseo, la misma idea resonó en mi interior. Me sucede a menudo que las inspiraciones, los consejos y las voces resuenen en mi corazón justo en los momentos en que estoy ocupada en cosas muy alejadas del reino del espíritu. Es difícil que las oiga cuando rezo, o mientras que cuando escribo, o leo, o trabajo, o como, o bromeo con mis bestiecillas, o hablo con fulano o con mengano. He ahí que una palabra estalla en mi alma, como un rayo, y puede que dependa del hecho de que haga yo lo que haga. Mi yo profundo siempre está fijo en un lugar determinado, y nada puede separarle de su vida, que es Dios. No lo sé. Creo que es así. La primera vez no le di importancia a esa idea. La segunda reflexioné y concluí que quien quiera que hable debe saber que al examinarse yo misma comprendo que no he hecho más que escribir mi pensamiento más vivo y verdadero, y que he narrado lo malo y lo bueno y lo malo tal como ha sucedido, y del mismo modo seguiré haciéndolo hasta el final. Si acaso me disminuyo durante el relato, no me importa, y si en cambio llegara a provocar la exagerada estima ajena, eso no significaría nada para mí, serviría tan solo para acentuar la gloria de Dios, que sabe extraer de la nada un prodigio de gracia. Y en cuanto a la idea,
de que los que vendrán quizás hurguen en mis escritos para reconstruir mi imagen ideal, eso no me molesta. Cuando ocurra, y si es que ocurre, yo ya no seré una criatura humana, sino solo un espíritu. Y como espíritu, y espero que se trate de un espíritu del reino de Dios, no habrá peligro de que se despierte en mí el orgullo. En el cielo no prende esta despreciable planta, y por eso esta perspectiva no me exalta ni tampoco me deprime. Si tú, que me hablas, eres mi Dios, ves que digo la verdad en todas las cosas, y también respecto a este último pensamiento. Pero si eres el enemigo, ahórrate el aliento y el vaho de tus alabanzas, porque no se me subirá a la cabeza en absoluto. Puedes estar seguro, están demasiado claras en mí mis pasadas miserias y mi actual nulidad. Y me puse a comer tranquilamente. Quise contarle también esto porque me parecía justo dárselo a conocer y ahora prosigo. En noviembre, el 19 de noviembre, soñé que mi papá se moría. En ese momento estaba muy bien, pero soñé que se moría. Me desperté con el corazón sobresaltado y se lo dije a mi mamá y a la señorita que había dormido en mi cuarto esa noche, y ella me consoló como pudo, pero mi mamá se burló de mí, como de costumbre. Estaba en un periodo imposible. Se había creído que mi dolencia duraría poco y que cuando me levantara todo seguiría como antes. Pero esta vez se trataba de una invalidez permanente. Yo lo había aclarado tantas veces en los años anteriores. No puedo más. Tiro, tiro del carro, pero estoy exhausta. Si me paro, si caigo, el pobre borriquillo ya no se levantará nunca más. Tampoco esa vez se me creyó. La exclusividad de los achaques la tenía mi madre. Papá y yo no teníamos derecho a enfermarnos. Ella así lo creía. Pero Dios le demostró lo contrario. Papá, que era un roble, se derrumbó en 3 días. Y en cuanto a mí, estoy aquí, clavada para toda la vida. La única que está sana es ella. Pues bien, al ver que yo no me reponía y que por el contrario, tras haberla servido incluso excesivamente, ahora necesitaba que ella me sirviera, se volvió hidrófoba. Pobre papá, cuántos desaires, cuánta negligencia. Tuvo que vivir los últimos meses de su vida condenado a carne hervida, a fiambres y café con leche, mientras que por el contrario estaba acostumbrado a bocados exquisitos y sobre todo a los dulces que yo le preparaba frecuentemente y que él devoraba tan goloso como un niño grande. Pobre papá, cuántos reproches recibió porque cuando me tomaban las crisis siempre estaba a mi lado, adorándome, como si fuera aún la mariquita de 3 años que apenas le decía me casaré solamente contigo y te regalaré la peluca. En cambio, mi madre hubiera querido que me reprochara como hacía ella, porque les molestaba a todos con mis crisis en las horas menos pensadas. Pero papá no me reprochaba, me besaba y se afanaba por ayudarme y me llamaba hermosura monada, como cuando era niña y no tenía más cariño que el suyo. Y él lloraba junto a mí. Cuando era pequeña y estaba enferma, mamá era un poco más mamá para conmigo. Pero ahora, desde que me enfermé, este milagro no ha vuelto a repetirse. Yo soy solamente un peso. Pobre papá, y pobre de mí. Cuánta indiferencia, cuántos desaires y cuántos rezongos y cuántas ausencias. Mi papá se inquietaba al ver que se ocupaba o que se preocupaba por regar las plantas o por ordenar la ropa, en lugar de acercarse a mi lecho cuando la crisis me llevaba al borde de la muerte. Por la noche ella se iba a dormir al primer piso sin darme ni siquiera un beso o las buenas noches. Hubiera podido morirme durante la noche, y ella entonces no habría estado junto a mí. En diciembre, el 18 de diciembre, mi mamá se tomó una broncopulmonía porque se había obstinado en seguir vistiéndose de verano. Ahí fue Troya. 3 amigas, 2 monjas y el médico y una criada que prestaba el servicio por mediodía no eran suficientes para ella. Yo me quedaba sola por días enteros porque ella los tenía ocupados a todos. El 25, por la noche, papá, que días antes había tenido una hemorragia vesical y de escasa importancia, sufrió un ligero ictus apoplético.
Estaba entrando en mi habitación con una palangana llena de agua y vi que se tambaleaba y que se ponía cianótico y que se le torcía la boca. Lo aferré y lo hice sentarse cerca de mí. Y aunque sabía que el esfuerzo podía costarme una parálisis cardíaca, luego se repuso, y cuando vino el médico y también la persona que me asistía por las noches, porque estaba durmiendo, él pudo subir a su cuarto por sus propios medios, pero imagínese lo que sufrí allí, impotente y sola, porque desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche estábamos siempre solos, y con papá, que estaba mal, y el médico le examinó y le hizo aplicar las sanguijuelas. Mamá aprovechó la ocasión para insultarnos a mí por medio de unas líneas acaloradas y a papá con un desborde de palabras, y nos acusó a ambos de haber armado la jarana durante su enfermedad. Jarana. Habíamos vivido solo con caldo y con conejo hervido. El día de la Navidad preparé en mi hornallita un poco de sesos con mantequilla, y he aquí toda nuestra jarana. No, no era la juerga lo que estaba matando a mi papá, era la ira que debía reprimir siempre, y eran las ofensas que tenía que digerir. En 1910 se había enfermado por estas causas, y ahora se moría debido a ellas. Yo había visto cómo se le hinchaban a veces las yugulares y se le volvían gruesas como garrotes por el esfuerzo que hacía para dominarse. Ah, la ansiedad y el desorden en las comidas. El 26 me dejaron sin comer hasta las 6 de la tarde, así que me agravaron de nuevo. El 28, mi mamá, contrariando la orden del médico, quiso levantarse para presidir la aplicación de las sanguijuelas. Había 2 hermanas enfermas, y enfermeras además, pero no se fiaba. Descendió a la planta baja. Estaba medio desvestida para pasar la revista a toda la casa, y entonces criticó todo y a todos. Entró en mi habitación para reprocharme, sin notar siquiera que yo acababa de superar un ataque de angina. Después se volvió a la cama y tuvo una recaída. Ya lo creo. Había dado vueltas en camisón durante 3 horas, y nada menos que el 28 de diciembre. En los primeros días de enero, mi papá volvió a levantarse para que pudiera comer como se debe y para que la de arriba no repitiera sus tonterías, y por varios días yo cometí la imprudencia de levantarme desde las 5 hasta las 8, pues en ese horario estaba segura de que no me sorprendería nadie. Volvía a poner todo en el orden y preparaba la comida para el día siguiente, y luego me volvía a la cama como un cadáver. El 26 de enero, mamá retomó las riendas. Era hora. El 2 de febrero de 1935, tras un pesado sopor y una terrible crisis cardíaca, se produjo la parálisis. Solo entonces los médicos consultados aceptaron la teoría del médico de cabecera, quien afirmaba que el corazón no era la única parte afectada porque lo estaba también la columna vertebral, o mejor la médula espinal. Lo que no está claro aún hoy es si se trata de un tumor o de una formación de líquido como consecuencia del bastonazo que yo sufrí en 1920, pero es indudable que hay una lesión. Después de la consulta escribí lo que sigue. Transcribo del diario. Tengo el alma plena de cantos, cantos incomprensibles y gozo incomprensible para quien no conoce el más ardiente anhelo de mi corazón. Oh bien mío, tú sabes por qué soy feliz. Yo no tengo pues una sola dolencia, sino 3. Beso esta Trinidad mía de dolor, en la que veo reflejada la voluntad de la Trinidad eterna, y adoro a Dios, que me adorna con 3 dones semejantes, y exclamo con San Francisco: Señor, yo no soy digno de un tesoro tan grande. Estrecho contra mi corazón estos 3 clavos, tus 3 clavos, oh mi Rey, oh mi Cristo, oh mi todo. Y puesto que cuanto más crece el amor, más se ve comprendido y compensado, te pido con la audacia de los amantes, ¿por qué me destinas solo 3 heridas? ¿Por qué no 5 como las tuyas? Y espero confiada, porque siento que tú me adornarás con todas tus joyas de dolor. Mis 3 dolencias eran la miocarditis, el tumor ovárico, que ya estaba formado,
y también la lesión espinal. Pero me daba cuenta de que el médico ocultaba algo, y yo trataba de provocarlo para que hablara. El día 3, por la mañana, advertí que el doctor le hacía extrañas señas a mi mamá, y fueron a la antesala y se encerraron allí. Muy bien, me dije, ahí voy también yo. Y descalza y aferrándome a los muebles, fui hasta el ventanal, y desde allí, apoyada en la máquina de coser, los vi a través de los vidrios y escuché la conversación. El profesor le comunica que se trata de una formación de parálisis progresiva, muy lenta pero muy peligrosa, e inexorablemente seguirá su marcha. Un susto, una emoción o alguna otra cosa pueden acelerarla, afectar el diafragma y los centros vulvares y provocar entonces una muerte instantánea. Si no se producen causas que la aceleren, puede durar años, y en los órganos la vida se irá consumiendo poco a poco. Volví a la cama porque el corazón me saltaba en el pecho y las piernas se me aflojaban. Y no por el medio, sino por el esfuerzo. Yo ya sabía lo bastante. Siempre he querido saber la verdad y también decirla. La parálisis que había comenzado en el bajo vientre fue conquistando muy lentamente muchos otros órganos y cada tanto se advierten signos evidentes de que se extiende a otros. Cuando sube afecta a la cabeza y cuando desciende al tórax. Es algo muy penoso porque, según el centro vulvar que ataca, provoca ceguera o sordera, o disturbios de las palabras, o la deglutición de la respiración, o de la digestión, o de los riñones, o de la escritura. Es un verdadero emporio de males. Entonces yo celebré con Jesús el solemne pacto de obtener el rescate de un alma por cada crisis. Antes lo había hecho un poco a la ligera, y era feliz y tenía muchas crisis por día. Pero en esa época mis únicos dolores eran los cardíacos y espinales, y cierto estiramiento acompañado por un calor como si estuviera un fuego dentro de allí, donde se estaba formando el tumor. Para Pascuas estuve por muchos días con los brazos y la garganta paralizados debido a una terrible crisis que me causó mi incorregible mamá. Moralmente sufrí de un modo imposible de superar, porque no me amaban. Solo papá me quería. Mamá me daba de comer de tan mala gana que yo prefería dejarme morir de hambre. Permanecía extendida sobre una tabla porque las vértebras estaban muy inflamadas. Me acometía una curiosa forma de sopor delirante. Me practicaban curas que me eran odiosas, y el diablo alimentaba el fuego. Sentía que la guerra se iba acercando y sabía que papá se estaba muriendo. En ese entonces, Jesús les hizo ganar a los míos un cuantioso premio, para que pudieran afrontar las necesidades de su pequeña crucificada. Mamá ni siquiera se lo dijo a papá, que se angustiaba al pensar que yo tenía la necesidad de muchas curas, y quién sabe por cuánto tiempo, y me hizo jurar que yo tampoco se lo diría, y mi pobre papá murió sin llegar a saberlo. Si su mente hubiera estado equilibrada como es normal, se lo habría dicho, pero no sin recomendarle que no se lo confiara a nadie. Pero era inútil recomendarle ciertas cosas a papá. Al cabo de pocas horas ya no recordaba nuestras recomendaciones y era seguro que había metido la pata. Y por eso callé, para evitarle mil desaires a él y a mí. Ya había soportado tantos y los había acompañado tantas quejas exageradas. Inmediatamente después de Pascuas me propuse convertirme en la celadora del sufrimiento y en el apostolado de la oración. El párroco accedió a mi deseo y me dijo que ya estaba todo listo. Por cierto, el sufrimiento existía, pero en 8 años no he recibido ni una cartilla, ni una señal cualquiera que indicara mi pertenencia a esta categoría y a esta asociación. Mientras tanto, el dolor abdominal aumentaba, y por eso se hicieron necesarias otras visitas médicas que confirmaron cada vez más insistentemente la presencia del tumor. Pero no se resolvió nada porque, llegado el momento de obrar, todos los profesores desistían debido al estado del corazón. Por entonces comencé a entender el porqué de ciertos desvíos de muchas de mis pobres colegas de sexo. Hasta ese momento me habían producido la misma piedad que suscita la vista de un delincuente, la piedad que suscita su miseria.
Las juzgaba como a un delincuente porque consumían la propia vida en el vicio. Algunos años antes, al tratar de algunas desdichadas que yo definía como amorales, un médico me dijo: son personas enfermas, y precisamente por eso hay que compadecerlas y ayudarlas a curarse. Ninguna mujer físicamente sana se rebaja a ciertas profanaciones. Son personas enfermas. No dijo más. Y yo, tonta de mí, no entendí bien a qué aludía. Estaba tan ajena de ciertas cosas. Incluso en el momento tremendo de mis años juveniles había deseado llevar a cabo el mal por una rebelión de la carne, mutilada en su derecho de amar, pero no sabía que era exactamente el mal que quería llevar a cabo, y que era precisamente esa exigencia animal que se agitaba en mí. Y entonces he tenido que padecer este tumor para llegar así a comprender ciertas cosas y para acabar por rezar por las desventuradas que viven en el vicio. Cuando María Valtorta está hablando de esta asociación y de que nunca recibió ninguna boleta sobre ella, y que era llamada precisamente el apostolado de la oración, esta fue fundada por el jesuita francés Javier Gautrelet en el siglo XIX, a fin de que los fieles pudieran participar de la instauración del reino del Sagrado Corazón mediante la oferta cotidiana de acciones y de plegarias por la salvación de las almas. Ya en la época de María Valtorta, contaba con unos 35 millones de socios en el mundo, y cada uno de sus socios tendría entonces que recibir una cartilla mensual con las intenciones de las oraciones propuestas por el Papa. Continuando con la lectura. Y para acabar por rezar por las desventuradas que viven en el vicio, yo había elaborado un calendario de sufrimientos. Todos los días ofrecía mis penas en favor de una determinada categoría de personas o para remediar casos especiales. El lunes las ofrecía por las violaciones a la ley de Dios y de la Iglesia y por la justicia y para obtener una muerte santa para los agonizantes. El martes por los abusos y el desprecio hacia la palabra de Dios y por la resistencia a la gracia y por las almas del purgatorio. Y seguía así, para cada día. El sábado ofrecía y sufría mis penas por las confesiones sacrílegas y los pecados relativos a los sentidos, y a eso agregué la intención de expiar para redimir a las mujeres perdidas. Ahora entendía lo fácil que era volverse a una mujer perdida. Cuántas páginas evangélicas me han sido aclaradas gracias a mi tumor. Son las páginas sobre la misericordia de Cristo, no sólo digna de un Dios, sino también de un sublime científico. Para con las mujeres pecadoras que cita el Evangelio, reconocí entre lágrimas de gratitud y humildad que sólo la bondad de Dios me había salvado de volverme como muchas otras, como esas criaturas en las que el pecado original ha clavado sus dientes más profundamente, esas criaturas atacadas además por horribles males que llevan a enloquecer y que no están sostenidas por un verdadero conocimiento de nuestra religión. Reconocí que si hubiera sido dejada a mí misma, no habría sido más fuerte que ellas para rechazar ese llamado de los sentidos, que la enfermedad agudiza hasta el punto de llevar casi a la locura. Quizás obrara mucho en mí la sugestión demoníaca, o me ha atormentado así de todas las maneras, pero solo yo sé cuánto me ha atormentado y por cuántos años. Sucedía algo extraño, porque el alma era siempre la misma y permanecía unida a Dios y en la paz y en la sed del sacrificio. La plegaria era mi gozo y deseaba los sacramentos más que el mismo aire. La carne estaba enloquecida y era como si por la voluntad que no sé a quién atribuir, si al Altísimo o al Bajísimo, yo me hubiera desdoblado sobre el espíritu, y reinaba Dios, en la materia mordía a Lucifer, lo instigaba y la trastornaba, y algunas veces se abatía en el fango, y luego la carne y el espíritu se unían, y entonces vivía la angustia de haber sido débil. Esto fue un calvario infernal, y me impacienté conmigo misma por ser débil, y con los doctores porque no me libraban de ese mal que turbaba mi espíritu, pues si me hubiera provocado únicamente un dolor físico, no me habría pesado. Me impacienté con los sacerdotes que permanecían tan plácidos ante mi tormento que no les ocultaba.
No me impacienté con el buen Dios, porque yo comprendía que él no tenía culpa alguna en lo que estaba sucediendo. Era la hora terrible de la tentación. Una víctima de la justicia divina debe superar también esto para salvar las almas de tantos pecadores. Tras haber sufrido las presiones del demonio, me estrechaba a mi Dios y besaba a mi Jesús y me encomendaba a él. Sufrí de un modo inhumano, y lo repito, a veces me pregunto todavía cómo podía suceder esto en un alma completamente entregada a Dios. Yo creo que Dios quiso, a través de esta prueba, obligarme a la humildad para que no me exaltara y me creyera perfecta. Oh, pues ya no hay peligro de que me lo crea, porque basta que piense que en estos años de tormento, para que yo reconozca con San Pablo, que si mi yo interior se deleitaba en la ley de Dios, o en alguna otra ley opuesta a la ley de la mente, entonces pesaba sobre mis miembros, y esto me convertía en la esclava del pecado. El ángel de Satanás me abofeteó como se debe, y eso no lo dude. Cuánto sufrí. Mire, ahora estoy verdaderamente torturada en lo físico, pero todo este atroz padecimiento, por el cual hasta un suspiro en un quebranto no es nada respecto a aquel sufrimiento que estoy convencida se debía a la venganza demoníaca, y que no se hable más de esto, por favor. Por eso, desde entonces yo rogué por las mujeres perdidas, y esto, naturalmente, acentuó cada vez más la rabia infernal. La vida eterna consiste en conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. En el mes de abril de 1935, tuve un sueño que casi podría definir como una aparición. Esto que dice María Valtorta se dice con San Pablo en Romanos 7 del 14 al 25 y en la segunda de Corintios del 12, 7 y 10. Mientras estaba adormilada, vi a la mamá de Marta y noté que eran las primeras horas de la tarde, por lo que es difícil que haya dormido tan profundamente como para soñar. Estaba vestida como de costumbre, con un velo en la cabeza. Al parecer estaba lista para salir. Definir blanco su rostro no daría ni la más remota idea de cómo era. Su rostro despedía luz. Era como si en su interior hubiera una bombilla que dejaba traslucir su luz, y no era un resplandor, no. Era una luz sosegada, que daba paz. Me parecía que estaba bien erguida al pie de mi cama. «Oh, señora Isolina», exclamé. «¿Ha venido a visitarme?» «Ah, sí. Te he recordado siempre, ¿sabes?» «¿Es feliz?» Comprendí que aunque le hablaba, ella ya estaba muerta, y por su rostro tan luminoso, me daba cuenta de que estaba en el paraíso. Soy feliz porque donde estoy ahora se es feliz. Pero mi purgatorio no ha terminado. No termina ni siquiera cuando se está en el regazo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Dios me ha otorgado el premio por una vida que fue sacrificada y recta, como tú bien sabes. Pero aún aquí, en la gloria de los cielos, tengo clavada una espina en el corazón. Mi Marta, sola en el mundo, y en un ambiente, lo veo, veo que no es malo, según el mundo, pero que no es meritorio en cuanto a Dios. La fe que sembré está muriendo. Por ahora muere solo eso, pero una vez que decae la fe, mi purgatorio es este, siempre ha sido este, y todavía perdura aún en el cielo. Quisiera que Marta estuviera contigo. Entonces terminaría mi purgatorio porque estaría segura en cuanto a mi criatura y a su alma. Te he querido, María. Quiéreme también tú. Te encomiendo a Marta. A medida que hablaba, se volvía cada vez más luminosa, y al final terminó por disolverse en pura luz. He aquí por qué Marta se encuentra ahora con nosotros en lugar de estar en la oficina como antes. La mamá de Marta, que ya está mencionada en las páginas de la 315 a la 317, y para ustedes que escuchan en
anterioridad de este audio, se trata de Isolina Alberigi, de Diciotti, viuda nacida en Lucca el 25 de junio de 1871 y fallecida en Viareggio el 21 de noviembre de 1932. Y en cuanto a lo que toca a Marta, y a cuando dice Marta se encuentra ahora con nosotros y se quedará para siempre, se trata de Marta Diciotti, nacida en Lucca el 2 de diciembre de 1910. Angelo Diciotti, su padre, murió cuando ella contaba solamente con 4 años, y a los 22 años perdió también a su madre, Isolina Alberigi, y así, habiéndola perdido, entró en casa de los Valtorta, en Viareggio, el 24 de mayo de 1935, y desde entonces fue para la inválida María, su asistente, su confidente, testigo de su misión y de que fue escritora mística, y compartió con ella las pruebas que le impone la vida cotidiana y los malestares de esa época perturbada por la Segunda Guerra Mundial. La asistió sobre todo en sus últimos y dolorosos años, hasta el momento de la muerte de María Valtorta, que acaeció el 12 de octubre de 1961. Y se quedó a vivir en esa casa, que se transformó en la meta de muchos lectores y de los textos valtortianos, cuando estos se publicaron, y que empezaron a ser conocidos. En 1975, Marta concedió al doctor Albo Sentoni la autorización para comenzar a transcribir sus testimonios orales, que constituyeron el volumen Una vida con María Valtorta, y este volumen fue publicado en 1987. Aunque más de una vez la afligieron las enfermedades, siempre ha logrado recuperar su dinamismo y conservar la rapidez mental y una sorprendente memoria. El 19 de octubre de 1996, a los 86 años, tuvo que abandonar la casa de María, debido a una caída que le provocó la fractura del fémur. Bien, pues ahora que ya saben todo esto y se los están aclarando también en el libro, continuamos con la lectura. Esta es una lectura aclaratoria que, como muchas otras que no les he dicho, les hago ahora. Así que continúo con la lectura. Estamos por llegar ya a la penúltima parte de este libro, señores. Exactamente al final de la parte número 6 y comenzar la séptima y última parte de este gran libro, que es la autobiografía de María Valtorta. Así que continúo con la lectura. Entonces, como antes, mamá, que tenía necesidad de una ayuda, accedió así a mi deseo. Y fue así como Marta se encuentra ahora con nosotros, en lugar de estar en la oficina como antes, ya que mi mamá tenía necesidad de una ayuda y así accedió a mi deseo. Con la diferencia de que yo tuve un motivo sobrenatural para acoger a Marta, mientras que mi madre lo hizo por un motivo completamente humano y egoísta en sumo grado. He cumplido la misión que me ha encomendado la mamá de Marta respecto a su criatura y no tengo que reprocharme nada. Recogí a esta pobre huérfana de las manos maternas con corazón de madre y de hermana y le di y le doy un afecto sincero que no se limita solamente a tontos melindres, sino que es para ella ayuda, previsión, consuelo en 1000 pequeñas cosas. Si fuera de mi misma sangre no podría hacer más por ella, y sobre todo he curado y amado su alma. Cuando vino a casa su piedad no era mucha, y conseguí volverla, sin que ella misma lo advirtiera, a una fe viva, y lo hice sin prédicas, porque si se las hace a un corazón que ya está irritado, solo se consigue irritarlo más. Lo hice solamente amándola mucho y dejándola adentrarse poco a poco por sí misma en mí, en su propio yo también, y completamente así entregarse a Dios. Y lo hice solamente rezando
y haciendo que me viera rezar, porque por ella sí que me hice ver para que le volviese a la mente la imagen de su madre, que rezaba tanto, para decirle sin palabras que los buenos rezan siempre, y en la plegaria encuentran el consuelo para todos sus dolores y toda su soledad. Espero que ya no pierda nunca más su fe, incluso cuando yo ya no esté en esta tierra. Ahora su mamá será feliz por completo en el hermoso paraíso, donde seguramente me espera para velar junto a ella por nuestra Marta. Lo único que me disgusta es haber puesto a Marta en el destructor engranaje de mi mamá. Es que yo esperaba que fuera exigente, pero no mala hasta el punto en que lo es. Es mala, es ingrata, es rencorosa hacia esta pobre Marta. Puedo asegurarle que si Marta tuviera que pagar alguna falta hacia el cuarto mandamiento, entonces sí que ya la ha pagado y con creces. Pero probablemente también esto obedece a un fin superior que un día conoceremos. Mientras tanto, Marta sirve como testigo de lo que es mi vida en manos de mi madre. Marta puede decir tantas cosas para aclarar mi conducta y la de mi madre, y a través de ellas no soy precisamente yo la que sale mal parada. Tengo que decirlo para ser fiel a la verdad, sin falsas y despreciables modestias. Esta noche, la noche entre el 10 y el 11 de abril, estaba pensando en lo que escribí en el cuaderno que acabo de terminar, y me di cuenta de que me expresé mal en un punto. Escribí que me impacientaba conmigo misma y con los médicos por las alteraciones que me procuraba mi enfermedad al ovario. Impacientarse significa perder la calma y la confianza y la paz, y significa rebelarse. No, no hubo nada de esto. Yo reprochaba, eso es lo que hacía. Me reprochaba y castigaba duramente a mí misma por no haber sido capaz de rechazar ciertas sensaciones, y les reprochaba vivamente a los médicos por quedarse inertes ante todas mis súplicas de que me quitaran esa neoformación que me provocaba tan complejas alteraciones capaces de turbarme por completo. Y así siguieron las cosas por años y años. Luego por fin comprendí que también esto era una prueba y que tenía un fin. Y entonces ya no me inquieté. Y lo más lindo es que las tentaciones fueron aplacándose casi enseguida. Está claro que el diablo, escarnecido por haber sido descubierto, se fue al infierno. No se le puede mandar a otra parte, ¿no le parece? Ahora, desde que con aquella carta de febrero le confié a usted detalladamente mi estado, ya no se ha atrevido a asomar ni siquiera la punta de un cuernito o del rabo. Puede que se lo esté mordiendo de rabia. Buen provecho. Y ahora tendré que hablar de algo sumamente doloroso, pero hoy es domingo de pasión. Por consiguiente puedo hablar de una de mis horas de pasión más amargas. Jesús, que vivió la pasión, y María, Virgen de los Dolores, me ayudarán, y sin duda enjugarán las lágrimas que ya se me agolpan en la garganta, prontas a brotar. Le confieso que no quisiera tener que hablar de este tema porque es demasiado, demasiado penoso. Pero si no lo trato, mi corona de espinas quedará sin muchos de sus pinchos en particular y de los más punzantes, porque se trató de una laceración de la carne, de la mente y del corazón. Una laceración que como de costumbre no se comprendió, y no se compadeció, y no se creyó. Una laceración que es aún vivísima después de 8 años, aunque ahora no alcanza el paroxismo que tuvo en las primeras horas largas como meses, y ahora es solo una nostalgia que me dilata el corazón y hace brotar su llanto. Una nostalgia sin consuelo, pero tan viva, que cuando se hace más fuerte, quedo como un pobre pajarillo caído del nido que languidece en el suelo. Aquí, señores, termina la sexta parte de la autobiografía de María Valtorta. Fue un placer haber leído para ustedes. Mi nombre es Hugo Ramón Zamorano Sánchez, su lector y creador de este canal y de todos los otros canales en donde yo he leído, porque, como saben, tengo 2 canales más. Y si no lo saben, ya lo saben. Este canal, otro canal que estará dedicado a libros de aventuras y de diversas cosas, y otro canal que además de tener estos libros, también tendrá, si es posible y Dios lo quiere,
música. Pero, sin más por el momento, aquí termina la sexta parte y comienza la séptima y última parte. Así que para los que escuchan este archivo solo, busquen la séptima parte. Los que escuchan la parte completa continúen escuchando. Dios les bendiga.